Continuamos con Sentido Común. Me acompaña Victorio Pirillo, el secretario general del Gremio de Trabajadores Municipales de Vicente López, pero además un crudo analista, un escritor y un observador, yo lo considero imparcial, de todas las vicisitudes y de todo lo que nos está pasando. ¿Cómo andas, Victorio? Bien, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿qué estás viendo de esta actualidad donde los debates son cada vez más berretas? En principio lo que veo es que se cumple una regla histórica en la Argentina, que es el presidente electo, el gobierno entrante que derrota al gobierno saliente, paga con su silencio. Aquí hay una profundización de la radicalización de los discursos, de la metodología de llevar adelante propuestas, con complicidad de la oposición, porque entre gobierno entrante y gobierno saliente hay muchos en la franja de este medio que se juntan que tienen connivencias económicas. Entonces es una forma de encubrir la retirada de aquellos que son producto de este desastre nacional al que llevaron al país y a la sociedad. El kirchnerismo no ha hecho una lectura correcta, para mí, ¿no?, de lo que ha sucedido. Pero más allá de lo que dice Milei o lo que dicen otros dirigentes, el kirchnerismo fue derrotado por sus hijos. El kirchnerismo fue derrotado por los que tienen la edad del modelo kirchnerista, que es el promedio de 20 años, que convencieron a sus abuelos y que convencieron a sus padres. Y al emitir su voto, para mí, ese voto fue un voto anarquista, porque salió a destruir una forma de hacer política, a ponerle fin a una metodología aberrante que cansó hasta el hartazgo a la sociedad, sin plantearse en realidad qué es lo que vendría más adelante. Y eso es lo que yo noto. Noto dobles discursos, yo no veo que el gobierno sea tan intransigente en el sentido, se muestra como intransigente, se muestra como que no le preocupa a la opinión pública, pero cuando aparece una marcha masiva como la de la educación, que en un 70% en la cual yo participé, observé que era mayormente de su electorado, un electorado joven que lo votó. Vi agradecidos por el título a las universidades públicas que no eran de nadie y que supuestamente habrán seguramente votado a Milei, y bueno, y el acompañamiento obviamente de las organizaciones que siempre están por una cuestión o por otra en contra del gobierno. Pero fíjese que el gobierno rápidamente, sin reconocerlo, sale a asistir a la universidad. El gobierno toma el tema de la queja de la prepaga, que también afecta a su electorado. Pero que la instauró el propio gobierno liberalizando todos los precios. Sí, pero ahora después corrige y pide y retrotrae precios a diciembre. Quiere decir que no escucha, quiere decir que no le importa nada lo que la opinión pública... Yo te hablé con el liberalismo y vos me contestaste con más liberalismo, vendría a ser con el tema de las prepagas, ¿no? Sí. Pero por eso, yo pienso que el extremismo no puede ser una forma de gobierno. ¿Y el sindicalismo la ve? No, el sindicalismo está muy ausente. El sindicalismo, a ver, en cierta forma ha actuado muy apresuradamente. Es culpable de esta situación porque estuvieron muy cómodos durante mucho tiempo y entonces hoy se acuerdan de que lo que hace Milei en querer implementar una reforma laboral a su gusto y a disgusto del sindicalismo, la podría haber hecho el sindicalismo en connivencia que ha tenido con los gobiernos anteriores, específicamente con el kirchnerismo. Es decir, tuvo tiempo suficiente para hacer su propia ley de trabajo y actualizarla. Efectivamente. Para mí, no quiere decir que lo que yo diga es verdad, ¿no? Pero igualmente lo que se está haciendo no es mucho. Es importante porque es el primer paso, sí, pero no es mucho. Pero bueno, digamos que las acciones judiciales que se han llevado a cabo y que han tenido éxito en la justicia las llevó al frente la CGT, y ahora en cierta forma esta poda, mini poda, llámelo como quiera, de tantas leyes que eran 630 a creo que 236 creo que son,
Bueno, en gran parte ese mini combo de leyes laborales han tenido su injerencia, ¿no? Pero igualmente quedaron viejos, quedaron atrasados hasta destiempo, la marcha la primera semana, el paro general que no le habían hecho a Alberto Fernández, es decir, han Bueno, hecho cosas a contramano. no, han Totalmente. hecho cosas descolocadas porque muchos están en el canal Volver, están en blanco y negro, o sea, ven otra realidad. Y apostaron, mi pelea interna en la CGT, siempre yo dije que la CGT tiene que seguir propuestas, no personas. Porque si usted sigue personas, se etiqueta con un candidato y la etiqueta del candidato se cae usted. Y usted tiene que, como representante sindical, no embanderarse con una sola ideología, tiene que pensar en el conjunto del trabajo, del mundo del trabajo, que lo representan distintas ideologías, de izquierda, de centro y hasta de derecha. Pero, insisto, el no haber trabajado sobre propuestas y haber puesto todo su esfuerzo en pos de un candidato que también se la creyó, que financió a un candidato que es el que llegó, pensando que estaba en el 12,5 y que de eso no podría impensadamente llegar a presidente, también es parte de su erróneo análisis social y cultural y temporal. Los otros días hicieron un asado con Sergio Uñac. Estuviste. Sí. ¿Qué observaste? Bueno, en principio me alegró la autocrítica. Me alegró la autocrítica en el sentido de que Uñac habló de que hay que salir de la zona de confort, ¿no? Pero él quiso poner al hermano, lo explicó por qué hizo esa Bueno, pero paparruchada. sí, yo lo que digo es que el hedonismo, el culto de la personalidad, La marca. el rodearse siempre, el buscar cómplices y no capaces en sí, que es el defecto de todos los gobiernos, hace que las personas pierdan un eco de la realidad, ¿no? Y entonces empiezan a diagramar sobre una fantasía, sobre una irrealidad que no es tal, que cuando se trasluce y se transmite hacia abajo, la gente cuando vota otra cosa. Entonces, eso le pasó prácticamente a la mayoría de los que gobernaron y fíjese el mapa electoral, el resultado que arrojó. Pero venían tranquilos porque hasta este momento eso no había sucedido. Es decir, hicieran lo que hiciera, la gente los iba a votar igual. Claro, pensaron eso, pero fue un pensamiento errado. Cuando Urtubey visitó el sindicato en marzo del año pasado, casi para esta fecha, y después vino acompañado con asesores de Massa, yo en marzo del año pasado dije que el presidente iba a ser Milei, en marzo. ¿Pero por qué? Porque hay un contexto internacional. La CGT también se confunde, y yo le digo, y el aparato opositor político se confunde, no están peleando contra Milei. Milei es el resultado de un ensayo en el sentido de que se replica lo que pasó en Ucrania. Alguien impensado como Zelensky, que era un actor de un cómico de cuarta categoría contratado por la cadena 1+1, en la cual Abramovich, el dueño del Chelsea, tenía injerencia, trabajaba primero para Putin, después se pelea, y aparece George Soros, aparece Henry Kissinger, aparece Bill Gates, que lo seducen e instalan y producen este nuevo personaje que llega a la presidencia. Milei es algo parecido. Hasta hace 4 años atrás estaba en un reality show, casi entre comillas, que era, por decir un programa para no nombrarlo, y de ahí llegó en solo 2 años a diputado, en solo 4 a la presidencia. No es que es algo casual, no es algo que irrumpe en el mercado, digamos, porque ya podemos decir, si los partidos están vaciados de contenido ideológico, se han apoderado de ellos. Entonces, generalmente como el peronismo, gente que no es peronista se ha apoderado del peronismo y conduce el peronismo. Y esto ellos no lo han visto. Hoy no se pelea contra Milei, se pelea contra BlackRock. Y la oposición kirchnerista que critica ha aprobado los pliegos de Wertheim, embajador de BlackRock en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo explica? ¿Cómo explica ahora que la vicepresidenta estaba escondida? BlackRock es un fondo de inversiones. Digamos, entre comillas, y hoy tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania también. Entonces,
la vicepresidenta Cristina Fernández, que estaba... Por eso la asociación de Milei con Zelensky, la presencia de Zelensky en su asunción. Obviamente, es así. Todo este esquema que se ha producido en el mundo lo venimos viendo con guerras bacteriológicas, el tema de la corriente inmigratoria africana hacia Europa, las guerras en Medio Oriente que producen un desplazamiento de sirios y palestinos hacia Europa, la corriente mexicana y latinoamericana en su mayoría que va a Estados Unidos y quiere pasar el muro que Trump inventa para que no pasen, la forma de haber parado esas corrientes inmigratorias que desestabilizaban economías como el euro en Europa fue la pandemia. Les guste o no les guste, la pandemia exigía o tomar medidas drásticas, casi de asesinatos, o quédate en casa, que te cuido, entre comillas, que no cuidaron a nadie, porque el efecto psicológico, el daño psicológico que han causado principalmente en los chicos y las grandes muertes que han causado, principalmente en grandes, que han liberado a muchos delincuentes de las prepagas del mundo empresarial, de tener que absorber y seguir sosteniendo enfermos crónicos, ahora los que les quedan los quieren expulsar con el alza de las cuotas, no es un hecho casual. Eso es un hecho planificado. Ellos planifican a 50 años, nosotros en el día a día. ¿Cómo ves a los trabajadores en 5 años? Bueno, yo creo que hay que redefinir el tema del trabajo, del mundo del trabajo. Simplemente repito lo que repite el mundo sindical y muchos de la oposición. Son 5.700.000, creo, los que realmente están sindicalizados y pertenecen al mundo del trabajo. Entonces, si a eso excluye chicos, excluye jubilados, excluye planes sociales y una suerte más, o sea, solamente 6 pertenecen al mundo productivo y esa es nuestra realidad. ¿Cómo arrancamos de este mundo pequeño, que ha quedado pequeño y que no es la crisis del 90 de Menem, que yo equiparo esta época a la de Rapanelli y Roy, en donde todo estaba mal y la gente cuestionaba al menemismo hasta que llegó una meseta, que es lo que no entienden. El presidente solo va a caer, entre comillas, yo no estoy hablando de un golpe de Estado, estoy diciendo en su popularidad, ¿no? Cuando las cosas se estabilicen y esté mejor, porque cuando las cosas están mejor y se estabilizan empieza la demanda social, que no puede ser satisfecha. ¿Qué es lo que le pasó a Menem? Menem venía decayendo en su mejor momento de estabilidad económica. Cambió el voto cuando la tragedia del hijo generó un humor social distinto y lo llevó a que le dé el último respaldo. Digamos que estamos en esa etapa, pero no veo que haya política hacia la producción, hacia garantizar el trabajo. De hecho, hoy la mayor preocupación es perder el trabajo. Y se han perdido más de 100.000 puestos solamente de empleo en el tema de la obra pública. Trajiste unos libros, lamentablemente no los tenemos acá. ¿Los vas a presentar? Sí, ya presenté Espartaco y su región de rebeldes y anarquistas con prólogo de Osvaldo Bayer, Simón Bolívar en el infierno de Dante con prólogo de Pacho Donel y ahora Francisco de Miranda, víctima de una vil traición, que la presento la semana que viene en la Feria del Libro. Voy a ver si nos alcanzamos a tener los libros que están ahí sobre la mesa. Marcelo me los va a alcanzar muy rápidamente. Estamos haciendo en vivo todo esto. Está cruzándose como corresponde. Y este es el libro que va a presentar, te lo pongo acá, la semana... Arriba de la compu, acá. La semana que viene en la Feria del Libro. Sí. ¿Cuándo? El miércoles de la semana que viene. ¿A qué hora? A las 18 horas. A las 18 en la Feria del Libro. Busquen la presentación de Victorio Pirillo. Realmente son atrapantes estos libros porque cotejan la historia con la mirada personal de Victorio, que es atrapante. Gracias. Gracias a vos, muy amable, muy gentil. Un instante, continuamos con Sentido Común.